Prisma 4x4, tracción integral permanente unida al nuevo motor 2000 centímetros cúbicos y AW de 115 caballos vapor, con árboles de levas contrarrotantes equilibradores. Berlina clásica, elegante, sin ser marcadamente deportiva, pero segura en salir de apuros en cualquier situación de tráfico. Veamos ahora qué tipo de tracción integral se ha utilizado para el Delta y el Prisma. En síntesis, el sistema de transmisión está formado por tracción integral permanente con 3 diferenciales de tipo adelantado prestacional, derivada de la tracción delantera y acoplada con un motor transversal por medio de una colocación original. La repartición del par motor entre el eje delantero y el eje trasero se logra a través de un diferencial central de tipo epicicloidal, que aquí vemos en su conjunto. Este diferencial, insertado en el cambio, distribuye el par de manera asimétrica en las relaciones óptimas de 56% sobre el eje delantero y 44% sobre el eje trasero, para así mantener algunas características típicas de la tracción delantera. El deslizamiento relativo eventual entre los dos ejes está limitado por una junta de control viscoso tipo Ferguson. El diferencial delantero es del tipo clásico, colocado en el centro del coche. La transmisión del movimiento al eje trasero sucede por medio de un par cónico rectificado y un árbol de transmisión dividido en 3 troncos. Unidos por 2 juntas cardán y una junta homocinética. El trozo final del árbol está insertado en la caja del diferencial trasero. Este, en el modelo Delta, es un torsen de transferencia de par tomado de las competencias deportivas. Para el modelo Prisma, en cambio, el diferencial trasero es del tipo tradicional, pero equipado con un dispositivo de bloqueo mecánico accionado por un servomando neumático. La suspensión trasera, para ambos modelos, es de ruedas independientes tipo McPherson, integrada con barras transversales y brazos longitudinales derivados del Delta HF, pero con un travesaño reforzado que soporta el grupo diferencial por medio de soportes elásticos insonorizantes. El diferencial. En un coche tradicional, la transmisión del movimiento desde el motor hasta las ruedas motrices sucede a través de la cadena cinemática formada por embrague, caja de cambios, árbol de transmisión, par de reducción final, diferencial y semiejes. En los vehículos con motor y tracción delanteras, el árbol de transmisión no existe, ya que los 2 semiejes que transmiten el movimiento a las ruedas salen directamente del grupo caja de cambios diferencial. Las ruedas son a la vez propulsoras y virantes. Mientras en un coche de tracción delantera las ruedas traseras giran locas sobre sus ejes y por lo tanto en una curva la rueda interna puede girar a velocidad menor que la externa sin que sucedan deslizamientos sobre el piso de la carretera, las cosas son diferentes para las ruedas delanteras, propulsoras y virantes, porque están ensambladas a los semiejes. Si estos últimos formaran un árbol rígido único, las 2 ruedas estarían obligadas a efectuar el mismo número de giros, pero la rueda interna, debiendo recorrer un arco de curva menor que el que recorre la rueda externa, debería efectuar algunos giros en vacío, deslizando sobre la carretera.
Ya que el deslizamiento gasta rápidamente los neumáticos y asimismo pone en peligro la estabilidad direccional del vehículo debido a la diferencia de adherencia de los neumáticos, es necesario hacer que las dos ruedas sean independientes en su movimiento, logrando que cada una de ellas pueda adecuar su velocidad en proporción al arco de curva. Esta condición se realiza acoplando las dos ruedas propulsoras a través de los semiejes, con un dispositivo llamado diferencial. Y es precisamente sobre este conjunto que queremos detener nuestra atención. Los dos semiejes son solidarios a dos engranajes cónicos llamados planetarios, que engranan en toma continua con dos otros engranajes cónicos, los satélites, montados locos sobre un perno solidario a la caja del diferencial. Esta, a su vez, está sujetada a la corona dentada que recibe el movimiento del piñón. El conjunto piñón-corona es llamado par cónico de reducción en los coches con caja de cambios longitudinal, mientras que en los modelos con caja de cambios transversal toma la denominación de par cilíndrico final de reducción. En este último caso, el piñón cilíndrico está montado en el eje secundario del cambio de velocidades. Veamos ahora brevemente el funcionamiento de un diferencial. El movimiento es transmitido por el piñón a la corona y desde esta a la caja del diferencial, que arrastra en rotación el eje portasatélites. Estos tienen la función de puente de conexión mecánica entre los dos planetarios. Para comprender el funcionamiento del diferencial, es necesario recordar que el efecto diferencial se desarrolla solo cuando se manifiestan resistencias diversas al avance sobre las dos ruedas propulsoras. Esta diversidad de resistencia es, digamos así, el mando para la intervención del diferencial con su efecto. Nos explicaremos con un ejemplo. Cuando un vehículo recorre una recta con piso uniforme y homogéneo, las resistencias que encuentran las ruedas propulsoras son las mismas, e iguales son las fuerzas que reciben los planetarios. Por consiguiente, los satélites, que unen a estos últimos, están sometidos contemporáneamente a dos fuerzas tangenciales de igual entidad, pero de efecto contrario. Como resultado, cada satélite avanza arrastrado por el eje, por efecto del par motor, pero no gira sobre sí mismo. Se comporta entonces como una chaveta rígida insertada entre los dos planetarios, que se dividen en partes iguales el par de tracción. La acción diferencial no se verifica y las dos ruedas proceden a la misma velocidad, que es la misma de la caja del diferencial. Pero en realidad, también en la marcha en recta, sea por la desigualdad del piso de la carretera, que origina una adherencia diferente de los dos neumáticos, que por eventuales diferencias de los radios de rodadura de los mismos, debido, por ejemplo, a presiones de inflamiento diferentes, las dos ruedas pueden adquirir velocidades ligeramente diversas. Cuando el vehículo recorre una curva, la rueda externa, respecto a la curva misma, avanza con una trayectoria más larga que la de la rueda interna, que recorre, en cambio, un arco más breve. Ya que, de todas maneras, las dos ruedas deben llegar juntas a destinación, es necesario que la externa acelere respecto a la interna. Este quehacer está desempeñado por el diferencial, que ahora empieza a ejercitar su acción diferencial. Veamos qué ha cambiado en relación al ejemplo precedente. En curva, el peso que apoya sobre los dos neumáticos es claramente diferente, y diferentes serán, por lo tanto, las reacciones de roce contra el suelo, cuyos efectos se reflejarán en igual medida hasta los planetarios relativos. Por consiguiente,
Cada satélite estará siempre sujeto a las dos sólidas fuerzas tangenciales contrarias, pero que esta vez serán de diversa entidad y que le harán adquirir un movimiento de rotación alrededor del propio eje, que antes no tenía, y que se va a agregar al de revolución alrededor al planetario, que tenía antes y que sigue manteniendo. En tal caso, el satélite se comporta como un puente de transferencia de velocidad entre los dos planetarios, añadiendo a la rueda externa la velocidad que quita a la interna. Condición indispensable, por tanto, para una marcha correcta del vehículo en curva, es que exista una interdependencia entre las ruedas propulsoras. Este último requisito, sin embargo, representa también una grave limitación para el correcto funcionamiento del diferencial en cualquier condición de marcha. Tal limitación consiste en el hecho que el diferencial envía a ambas ruedas un par motor, PM, igual, parejo al valor mínimo entre los dos pares resistentes, PR, aprovechables por las mismas ruedas. En otras palabras, el diferencial manda a ambas ruedas el par mínimo, aunque sea nulo, que ellas le solicitan. Esta circunstancia se verifica de manera muy evidente aun cuando una sola rueda esté en crisis de tracción por escasa adherencia, causada por terreno fangoso o resbaladizo, por nieve o hielo. Suponiendo un coeficiente de roce virtualmente nulo, la rueda en crisis no está en condiciones de aprovechar algún par para el avance. Empieza a deslizar y aumenta su velocidad hasta un valor doble respecto al de la caja del diferencial. Esto sucede porque el diferencial le manda, paradójicamente, toda la potencia, mientras la otra rueda, aunque susceptible de tracción, no recibe potencia y queda parada. El vehículo está irreparablemente inmovilizado. En la actualidad, sobre todo en coches con prestaciones gran turismo y deportivas, pero solo con dos ruedas propulsoras, para obviar en parte a tales inconvenientes se emplean diferenciales llamados autoblocantes o de patinamiento controlado, que están compuestos como los diferenciales normales, con además algunos dispositivos, resortes, embragues, que tienen la función de establecer un par de fricción entre la caja diferencial interna y los semiejes acoplados a los engranajes planetarios, de modo tal que sea posible transmitir un determinado par desde la caja diferencial interna a las ruedas, aun cuando una de estas se encuentre falta de adherencia. Así que un cierto número de giros pueda ser transmitido a la rueda con buena adherencia, independientemente a la escasa o nula adherencia de la otra rueda. Paralelamente, sin embargo, en estos últimos años, se ha desarrollado mucho el mercado de las cuatro ruedas motrices, sea por el deseo de las varias casas de descollar en los rally deportivos, sea por la solicitud de parte de los clientes más exigentes de mayor funcionalidad, fiabilidad, seguridad y posibilidad de guía. Por tales razones, Lancia ha deciso dotar sus dos coches de clase media, Delta y Prisma, de la tracción integral permanente. Las ventajas de la repartición del par motor sobre las cuatro ruedas, en lugar que sobre dos, se pueden sintetizar así. Mayor capacidad motriz, sobre todo en los arranques, y buena aceleración o frenado, aún con baja adherencia de los neumáticos. Mejor desempeño en todas las condiciones del firme de la carretera. Mayor estabilidad direccional en caso de pérdida de adherencia de una rueda. Comportamiento tendencialmente neutro del coche en cualquier condición de marcha. Definitivamente, 4x4 igual seguridad. Para comprender mejor la excepcional seguridad de marcha que adquiere un coche con tracción integral permanente respecto a una con tracción delantera
y más todavía respecto a aquella de concepción superada con tracción trasera, nos referiremos al significativo ejemplo de una carretera seca dentro de un túnel, con curva a su salida y pavimentación mojada. Primer caso. El coche con tracción trasera, si no reduce su velocidad antes de entrar en el trozo mojado de la curva, tiende a deslizar con el tren trasero y a ponerse de través, constituyendo un grave peligro a la circulación. Segundo caso. El coche con tracción delantera sigue bastante la trayectoria de la curva. Sin embargo, tiende a abrir ligeramente la trayectoria prevista y a invadir por breve tiempo la vía opuesta. Tercer caso. El coche con tracción integral permanente, en cambio, no padece mínimamente de las variaciones de condición del firme de la carretera y mantiene su estabilidad direccional sin necesidad de reducir la velocidad. Aquí vemos comparar las tres situaciones en un único esquema comparativo. Veamos ahora cómo están constituidos los coches 4x4. Generalmente están realizados según dos esquemas. Tracción integral insertable. El coche normalmente es uno de dos ruedas propulsoras, por medio de una toma de fuerza y de un mando mecánico o de otro tipo, eléctrico, neumático, etc. Es posible embragar la tracción también sobre las otras dos ruedas. Por ejemplo, Panda 4x4, Alfa 33, vehículos militares en general. Tracción integral permanente como en los Delta y Prisma. El par motor en salida del cambio está subdividido entre el eje delantero y el eje trasero por un diferencial repartidor, llamado también diferencial central. Es evidente que con esta solución se mantienen siempre las ventajas en términos de seguridad, funcionalidad y prestaciones, mientras con la solución de la tracción integral embragable, ellos se obtienen solo cuando el conductor la embraga. Esta maniobra es aconsejable solo en terrenos con baja adherencia. La solución lancha. El esquema escogido por Lancia para el Delta y el Prisma no podía ser otro que el de la tracción integral permanente con subdivisión del par motor sobre las cuatro ruedas. Sin embargo, para respetar la vocación esencialmente deportiva del Delta respecto al Prisma y en coherencia con los papeles de los dos coches, mientras en el eje delantero ambas están equipadas con la junta de control viscoso Ferguson, en el eje trasero el Delta 4x4 monta el diferencial Torsen. Mientras el Prisma 4x4 adopta un bloqueo mecánico del diferencial embragable neumáticamente. La Ferguson. Veamos ahora qué es la junta viscosa Ferguson, cómo está compuesta internamente y cómo funciona, precisando desde ahora que no es reparable ni desmontable. En caso de mal funcionamiento, es necesario cambiarla. Las piezas que componen la Ferguson son el cubo, los discos ensamblados en el cubo, el alojamiento o caja, los discos ensamblados en el alojamiento, la tapa del alojamiento, el medio viscoso. Se puede notar que la caja, el cubo, las empaquetaduras, etc., que componen el dispositivo, constituyen en su conjunto un sistema cerrado, sin fugas de energía hacia el exterior. Los discos, proveídos de ranuras o agujeros, están puestos cara a cara a breve distancia recíproca. Los discos son solidarios alternativamente al cubo central y a la caja. Entre los discos está interpuesto el medio viscoso, que es un fluido de siliconas. Cubo central y caja están acoplados, en definitiva, con las ruedas delanteras y con las traseras.
La Ferguson es una junta de control viscoso que, aplicada a un diferencial, limita el deslizamiento relativo de los dos semiejes que salen de él, acoplados con los ejes delantero y trasero, entre los cuales ocurre, si necesario, un adecuado intercambio en la repartición del par motor. De tal manera se evita, o por lo menos se limita, el peligro que la pérdida de adherencia sobre un solo eje impida el flujo de potencia también hacia el otro eje, principal inconveniente de un diferencial tradicional. Por lo tanto, queda de cualquier modo asegurada la transmisión de un determinado par repartido entre los dos ejes. La elección de la Ferguson ofrece, respecto a los sistemas tradicionales que actúan el bloqueo del diferencial central en modo mecánico o electroneumático, las siguientes ventajas. Automatismo de funcionamiento. La Ferguson funciona en permanencia, mientras el bloqueo mecánico o electroneumático funciona solo cuando está embragado. Reduce las vibraciones, la intensidad del ruido y los esfuerzos anómalos en toda la transmisión, ya que ejecuta su acción de manera gradual y silenciosa en lugar que rígida, como la que se obtiene con el sistema de bloqueo fijo. Elimina la inestabilidad durante el frenado y la incompatibilidad con el sistema ABS. Veamos ahora el funcionamiento de la Ferguson. Si los dos elementos, cubo y caja, adquieren la misma velocidad, el fluido intermediario de siliconas es arrastrado pasivamente y, no circulando entre los discos, queda inactivo. Si al contrario se efectúa una rotación entre un elemento y el otro, o sea, un deslizamiento, el fluido es atropellado por los discos de una hilera que transmiten unas fuerzas de corte y lo arrastran en movimiento, por la adhesión sobre los discos rotantes. Debido a la viscosidad interna, cohesión, el fluido tiende a transferir las fuerzas adquiridas en su interior a la otra hilera de discos adyacentes. El roce interno puede, por lo tanto, ser aprovechado para transmitir el par motor, es el caso del convertidor de par, o para frenarlo, controlando el deslizamiento del diferencial en crisis y distribuyendo más par al eje que está en menores condiciones de aprovecharlo, o sea, aquel cuyas ruedas ofrecen más adherencia. Esta última solución es la empleada en el Prisma 4x4 y en el Delta 4x4. El Torsen. En el puente trasero del Delta encontramos el diferencial Torsen, que es la solución más adelantada en tema de diferenciales de transferencia de par. Tratemos ahora de conocer mejor este diferencial, cuyo nombre, Torsen, deriva de torque sensing, o sea, sensible al par. Tiene la capacidad de resolver, sin el auxilio de costosos circuitos electrónicos, el principal inconveniente del diferencial tradicional, que se pone en evidencia cuando una rueda tiene escasa adherencia. Aquí vemos un grupo Torsen con sus partes. Corona dentada y piñón. Caja interna del diferencial, en dos partes unidas por 3 tornillos con tuercas autoblocantes. Tornillo sin fin con el interior acanalado a asa para acoplamientos con los semiejes. 3 parejas de engranajes helicoidales que llevan en su extremidad los engranajes cilíndricos de concatenación. 2 cojinetes de tope radiales de agujas montados en el interior de la caja diferencial en la zona de contacto con los tornillos sin fin. Este nuevo sistema, que utiliza de manera ingeniosa engranajes de nueva geometría sin precedentes en la mecánica, constituye una especie de ordenador con ruedas dentadas que dosifica con mucho rigor el par a transmitir a cada una de las ruedas.
lo tanto, al límite del deslizamiento, menos adherencia tendrá la rueda y menos par motor recibirá. La destreza del sistema está representada por un dispositivo que considera la presencia contemporánea de fuerzas de sentido opuesto, motrices y resistentes, dentro del diferencial. Hagamos un ejemplo. En aceleración, el movimiento corre desde el motor a las ruedas que lo reciben. En deceleración o en bajada, al contrario, son las ruedas que aceleran el motor, que sufre el empuje de estas últimas. El flujo motor es aún unidireccional, pero invertido. Un diferencial ideal debería entrar en acción cuando coexistan simultáneamente ambos empujes, hacia y desde las ruedas, condición que se verifica en curva, pero impidiendo la preponderancia de la menos apreciada. El principio según el cual trabaja el Thorsen es el del acoplamiento tornillo sin fin, rueda helicoidal. Este cinematismo, amarillo el tornillo sin fin y roja la rueda helicoidal, puede permitir, bajo ciertas condiciones, el movimiento en una sola dirección y hacerlo imposible en la dirección opuesta. Este resultado deriva de la justa selección del ángulo de fricción del material y del de inclinación del filete del tornillo. Definidos convenientemente estos dos ángulos, el tornillo sin fin puede hacer girar la rueda de dientes helicoidales, que aquí vemos de color rojo, mientras es imposible lo contrario. En tal eventualidad, la resistencia que se forma entre los bordes de los dientes es superior a la fuerza motriz que tiende a empujarlos. En el Thorsen, los tornillos sin fin, que tienen la función de planetarios, están ensamblados a los semiejes y pueden hacer girar a los engranajes helicoidales, satélites, pero no es posible lo contrario. A cada tendencia de inversión, en efecto, los engranajes helicoidales podrán empujar solo contra el tornillo correspondiente, sin lograr, sin embargo, hacerlo girar. Veamos ahora su funcionamiento. Si un neumático pierde adherencia, las ruedas dentadas helicoidales que transmiten el par motor no pueden acelerar el tornillo sin fin, por la antes dicha característica de inalterabilidad del movimiento, ni, por medio suyo, la rueda del coche, que por lo tanto no patina. La inalterabilidad del movimiento del sistema se sustituye a la reacción del terreno, no sostenida más por la adherencia. La acción diferencial queda, sin embargo, cuando los semiejes giran a velocidades diferentes, como por ejemplo sucede en curva. Allí, los tornillos sin fin, o sea, los planetarios, girando a velocidades diferentes, accionan las ruedas dentadas helicoidales, o sea, los satélites, con los cuales son solidarios los engranajes cilíndricos de concatenación, timing gears. Estos últimos mantienen el sincronismo entre los engranajes, o sea, aseguran que la suma de las velocidades del semieje derecho y del semieje izquierdo sea igual al doble de la velocidad de la caja, como es obvio, y como se realiza en un diferencial normal. En el Thorsen adoptado por el Delta, el valor del par motor repartido sobre cada semieje puede variar desde un mínimo de alrededor del 15% a un máximo, en caso de buena adherencia, del 85% del par total, sin que el otro semieje nunca vaya en fuga, aunque la relativa rueda encuentre escasa adherencia. Ejemplo clásico de este funcionamiento del Thorsen se verifica en la situación de curva sobre terreno mojado, en la cual la rueda interna, en nuestro caso la izquierda, aunque esté levantada de tierra,
gira a la misma velocidad que la rueda derecha, que tiene buena adherencia, al contrario de cuanto sucedería con un diferencial normal. De estas condiciones se deduce que en el torsen la acción diferencial es completamente independiente de la de transferencia del par de un semieje al otro. Esto asegura, de modo totalmente automático y uniforme, una propulsión del coche absolutamente segura en toda circunstancia. Analicemos más a fondo el funcionamiento del torsen. Cuando el coche recorre una vía derecha con coeficiente de roce igual en las dos ruedas, el movimiento que llega desde el piñón hace girar la corona y por consiguiente la caja interna del diferencial. Con estas son solidarios, por cada una de las ruedas, 3 engranajes helicoidales que, engranando con el respectivo tornillo sin fin, se comportan como ensambladuras y arrastran en movimiento los semiejes. El par motor está repartido igualmente entre las dos ruedas, como si ellas estuvieran unidas por un eje rígido, ya que los engranajes cilíndricos de concatenación, en toma recíproca, impiden a los helicoidales, con los cuales son solidarios, de tomar velocidades diferentes entre ellos. El torsen se comporta como un diferencial tradicional. Veamos ahora qué sucede cuando el coche recorre una curva. Sobre las ruedas se desarrollan 2 fuerzas de diversa entidad, que a través de los tornillos sin fin hacen girar las ruedas helicoidales. Los engranajes de concatenación transfieren las vueltas perdidas por la rueda interna respecto a la rueda externa. El torsen, una vez más, se comporta como un diferencial clásico. En cambio, cuando una de las ruedas se encuentra sobre un trecho resbaladizo, no puede ir en fuga, aunque la otra esté en buenas condiciones de adherencia, porque interviene el bloqueo sobre la inversión del movimiento dispuesto por el acoplamiento de las ruedas helicoidales hacia el tornillo sin fin. Los 3 engranajes helicoidales no pueden hacer girar el tornillo sin fin del semieje, por el principio antes dicho. Entonces, intervendrán los engranajes cilíndricos de concatenación con el papel de puente entre los semiejes mismos. En cada pareja de esta concatenación será el más fuerte, aquel acoplado prácticamente a la rueda que tiene mayor adherencia, a arrastrar al más débil, acoplado con la rueda que está patinando y que estará obligada a girar a la misma velocidad que la otra. El conjunto, entonces, se comportará como un eje rígido. En definitiva, el gran mérito del torsen consiste en realizar una transmisión de eje rígido en toda circunstancia, excepto que en curva y en aquellas situaciones de marcha en las cuales sea necesaria una diferencia de velocidad entre las dos ruedas, hundimientos del terreno, cunetas en los bordes, etc. También en estos casos, sin embargo, queda invariada la capacidad de trasladar par a la rueda que está en condiciones de transmitirlo, o de transmitirlo mejor, permitiendo asimismo una acción diferencial. Como asistencia, está prevista únicamente la sustitución completa del grupo torsen, o la sustitución del par cónico y de todos los cojinetes. La equilibración no debe efectuarse con las ruedas montadas sobre el coche, como en este caso, sino exclusivamente con ruedas en el banco, para evitar daños sea al torsen que a la Ferguson.
Recordamos que con el Torsen es posible tener tracción sobre una rueda aunque la otra esté levantada de tierra o que falte del todo. Por lo tanto, nunca poner en marcha el vehículo cuando una rueda esté levantada de tierra con el gato u otro medio. Recordamos además que la elevación trasera de los dos modelos nunca debe hacerse usando el diferencial como punto de apoyo, sino utilizando la herramienta apropiada apoyada a la patilla de remolque trasera. Las ventajas del Torsen. El grupo de ventajas que sobresalen puede entonces ser resumido. Respecto al diferencial tradicional, evita las vueltas en vacío, patinazo, de una rueda cuando pierde adherencia. Respecto al diferencial tradicional con bloqueo mecánico, mantiene la facilidad de guía y la estabilidad del coche en las condiciones de guía en las cuales el bloqueo no es conveniente. El bloqueo mecánico, en efecto, es útil solo en aceleración sobre firmes con baja adherencia y en la marcha en recta, donde el Torsen es igualmente útil, mientras puede ser peligroso o de todas maneras reduce la facilidad de guía y la estabilidad del coche si se utiliza en curva a más de una cierta velocidad. Respecto al diferencial autoblocante, a deslizamiento limitado y o controlado, a igualdad de porcentaje de bloqueo, el Torsen permite una acción diferencial mejor en curva, asignando menos par a la rueda interna, con consiguientes menores reacciones en el volante y menor efecto de subvirada. Además, en los diferenciales de deslizamiento limitado, el bloqueo es una consecuencia del deslizamiento, o sea que interviene cuando la rueda que tiene menor adherencia ya lo está efectuando. El Torsen, en cambio, mantiene, cuando necesarias en curva o en carretera accidentada, las ventajas del diferencial tradicional, del cual, pero, elimina los defectos relativos, patinaje de una rueda sobre firme resbaloso o a seguidas de una fuerte aceleración en una curva muy cerrada. En estos casos, se comporta como un eje rígido. Las prestaciones de los diferenciales Torsen utilizados actualmente en los coches ofrecen relaciones de par entre un semieje y el otro comprendidas, según los tipos, entre 4:1 y 7:1. O sea que sobre una rueda se puede obtener un par 4, 5, 6 o 7 veces el par de la otra rueda. Expresados en porcentaje, las relaciones de par 4:1, 7:1 significan porcentaje de bloqueo de 60-80%. El delta 4x4 adopta una relación de par 5:1. Tales valores son netamente superiores a los utilizados mediamente en los diferenciales autoblocantes, donde se logran porcentajes entre el 15 y el 45% en las tracciones traseras. Para poder cambiar el porcentaje de bloqueo, el constructor del Torsen, Gleason, está en condiciones de suministrar diferenciales con el ángulo alfa de contacto entre tornillos infini, rueda helicoidal de diverso valor. Es necesario recordar que el ángulo alfa próximo a 90 grados quiere decir bloqueo al 100%, pero también significa mala diferenciación en curva y tosquedad de funcionamiento. Por lo tanto, es necesario mediar el valor de tal ángulo, de modo que a un buen porcentaje de bloqueo corresponda una buena diferenciación también en curvas cerradas, tomadas velozmente. Por último, es necesario recordar que el Torsen, aun disponiendo de 6 satélites y estando en condiciones de transmitir un alto valor de par, tiene dimensiones externas iguales a las de un diferencial tradicional. Aquí lo vemos confrontado con el diferencial montado sobre el prisma. Como hemos visto, el Torsen se aplica al puente trasero del modelo Delta, que teniendo una vocación deportiva, debe diversificarse del prisma, que en cambio sigue la disposición de una berlina clásica de 3 volúmenes. Sobre esta última está previsto para el diferencial trasero el bloqueo mecánico actuado con servomando neumático.
Como se puede ver, este bloqueo hace solidario el semieje de la derecha con la caja del diferencial y por lo tanto las ruedas traseras con bloqueo embragado deben tomar necesariamente la misma velocidad, también en curva. Acaecerá, como vimos en precedencia, un ligero deslizamiento de la rueda interna a la curva sobre el terreno, que terminará apenas el coche regresará a recorrer una trayectoria recta, luego que las dos ruedas propulsoras traseras tomen la misma velocidad. Se deduce que la intervención de bloqueo debe decidirse con juicio y efectuada solo para salir de situaciones críticas. Terreno fangoso, nieve, escasa adherencia de una rueda, excluyendo su empleo apenas se regrese en condiciones normales de marcha. El pulsador con testigo en el tablero manda la inserción-exclusión del bloqueo del diferencial trasero. Otras noticias y datos técnicos relativos a la revisión de los grupos que hemos ilustrado están publicadas en el manual de reparaciones de los dos modelos. Con estas innovaciones tecnológicas, la Lancia quiere quedar a la vanguardia suministrando, también a sus clientes más exigentes, altos contenidos de seguridad y tecnología.